Saludos a todos y nuevamente bienvenidos a mi canal. Para esta ocasión yo quiero homenajear a una autora de quien ya hablé en un video anterior, que es Patricia Highsmith, pero hoy estaría cumpliendo 100 años, de manera que yo considero pertinente hacer un barrido un poco por su vida, por su época y por dónde comenzar a leerla, si esta llega a ser de su especial interés. Patricia Highsmith es una autora imprescindible como para la época en que estamos viviendo, en que hay mucha incertidumbre, hay mucho suspenso, de manera que, a mi entender, ella es como la reina del suspenso, la reina de crear historias con un gran componente psicológico y con personajes perfectamente delineados. Es una novelista estadounidense que nació en Fort Worth, Texas, un día como hoy. Cumple años el mismo día que Edgar Allan Poe, otro autor que cumple muy parecido a ella un sino bastante trágico, ¿no? Tiene una vida literaria brillante, pero una vida personal bastante turbulenta, bastante caótica, taciturnos, solitarios, incomprendidos por el mundo que les rodeaba, pero sin embargo son autores indispensables para todos los que sean amantes del cine, amantes de la lectura y que quieran ser en el día de mañana escritores aficionados o profesionales. Patricia Highsmith es oriunda de Estados Unidos, como Poe. Es una autora, además, que es conocida principalmente por unos relatos perturbadores que equivocadamente se le etiquetan de policial. Ella escribió de misterio, escribió de suspenso y personajes con una carga psicológica muy fuerte, pero no cumple, en mi opinión, con lo que es el componente del policial, porque de entrada sabemos quién es el culpable o quién es el asesino. Entonces, como el mejor estilo de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, sabemos que Rodion Raskolnikov es el culpable. Entonces, ¿qué irá a pasar en las siguientes 100 páginas? Pues bien, ella página a página nos mantiene completamente enganchados. En un video anterior yo hablaba de Patricia Highsmith y de su turbulenta vida, sobre todo su turbulenta relación con su madre, lo que permitió que escribiera novelas como Ese dulce mal. ¿Sí? Patricia, ella nació en Fort Worth, Texas, y fue criada por sus abuelos porque sus padres biológicos en cierto momento no quisieron hacerse cargo de ella y la abandonaron. Entonces la relación con su abuela en particular fue muy especial porque fue la persona que la condujo al mundo de la lectura, las letras y los personajes. De hecho, fue la abuela la que se encargó de su educación y que se enamorara de la literatura. Pero cuando Patricia empieza a entrar en la adolescencia, su madre regresa y se la lleva con ella para irse juntas a Nueva York. En Nueva York es donde su madre trabajaba como artista independiente, como artista gráfica, ¿sí? Pero con su madre va a tener una relación terrible, una relación que debo decir que es muy tóxica, que es de acercamiento, de alejamiento, de creación, pero también de mucha destrucción. Entonces, en un libro de cuentos que les voy a recomendar, que se llama 11, uno de ellos se llama La Tortuga. Con La Tortuga, Patricia Highsmith nos muestra cómo lleva a un niño pequeño a desear la muerte de su madre porque este es maltratado física y psicológicamente por ella. Es una madre que no lo escucha, no lo conoce en lo absoluto y que continuamente está usándolo para sus fines. De manera que La Tortuga es una de las historias más perturbadoras de esta autora porque es una forma de contar las verdades, lo que es políticamente incorrecto, lo que muchos saben pero que pocos se atreven a decir. Entonces Patricia Highsmith es la autora que desdibuja un poco lo que son los valores de la familia, el American Way of Life. Es la autora de lo perturbador, de lo inquietante, de lo molesto, de lo incómodo y que estaba obsesionada, valga la redundancia, con las obsesiones. Patricia, desde muy pequeña, le gustaba leer, pero en particular sus temas predilectos era la psicología. ¿Sí? Desde muy chica ella estaba leyendo permanentemente un libro del doctor Karl Menninger. Menninger fue discípulo de Freud, uno de los padres del psicoanálisis en Estados Unidos. Entonces ella desde en su adolescencia ya estaba familiarizada con lo que eran los trastornos de personalidad, ¿no? Ella le interesaban esos casos y esas historias en que los pacientes tenían aflicciones que se encontraban no en el cuerpo, sino en lo profundo de su mente. De manera que en algunos relatos de Patricia Highsmith que encontramos en 11
O en este libro que se llama Los cadáveres exquisitos, encontramos casos de cleptomanía, de piromanía, de bulimia, de anorexia, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, los celos, las obsesiones, la demencia, pero son unos personajes perfectamente construidos de manera que los lectores, en lugar de sentir repugnancia, repulsión, lo que sentimos es una gran y profunda empatía, porque más que personajes, yo creo que ella teje historias de seres humanos. Son seres humanos que son producto de su tiempo, de sus contradicciones y de una mala relación con su familia y con su entorno, ¿sí? Patricia Highsmith era una estudiante de modelo, de hecho ella estudió en Barnard College, se graduó en 1942 con excelentes calificaciones. Ella estudió asimismo lenguas como el griego, como el latín, el alemán. Ella estaba obsesionada con la cultura alemana, de hecho le encantaba el idioma alemán para poder leer autores del psicoanálisis o de la literatura alemana en su idioma original. De hecho, su apellido original era Plagman, entonces el apellido Plagman es un apellido alemán. Y ese eco y esa, digamos, esa conexión con Alemania también la vamos a ver presente en algunas de sus obras posteriores, ¿sí? Patricia se graduó en 1942 y un año más tarde empezó a trabajar como guionista de cómics en una empresa editorial llamada Fawcett, ¿sí? En ese entonces ella tenía mucha vergüenza decir que se ganaba la vida como libretista, como argumentista de historietas cómicas, porque la élite cultural de Estados Unidos lo consideraba un oficio bajo, como un arte de menor valía. Entonces, si bien ella ganó buen dinero, de hecho era un empleo muy bien pagado, de todas maneras ella sentía esa pequeña vergüenza. Entonces ella tenía aquí dos mundos, dos identidades. Durante el día era escritora de historietas, pero de noche ella se dedicaba a su verdadera pasión y lo que era el sueño de su vida, que era ser escritora. Entonces ella en las noches trabajaba cuentos y eran cuentos que ella en un principio con mucha dificultad no logró publicar en revistas de la época. Ella con mucho esfuerzo intentó publicar en Mademoiselle, en Vogue, Time, en el New Yorker, pero esos relatos eran rechazados por sus editores porque lo consideraban demasiado perturbador, ¿no? Entonces ella va a publicar, sino hasta 1950, su gran novela, una novela que le va a abrir las puertas del éxito y la fama, que es Extraños en un tren. 1951, Extraños en un tren, es llevado al cine, es llevado a la gran pantalla por el gran cineasta y dramaturgo Alfred Hitchcock, ¿no? Si ustedes son amantes del cine de suspenso, el cine psicológico, el buen cine clásico, pues Extraños en un tren no puede faltar en esta lista, en este top 10 de películas que vale la pena ver, ¿bien? Entonces, Extraños en un tren le permitió conocer a Patricia Highsmith, saborear el mundo del éxito, pero también el mundo tan duro y tan arduo de lo que es la profesión del escritor. ¿Sí? Se trabaja muchísimo, hay que trabajar todos los días y hay que leer bastante. Entonces, Extraños en un tren va a ser la primera de muchas novelas que van a tener un componente psicológico poderosísimo. ¿Sí? Los trabajos literarios de Patricia Highsmith, tanto cuentos como novelas, rara vez tienen un final feliz. De hecho, hay más verdades que ficción, hay más crítica social y componente psicológico que cualquier otra cosa. Y es por esto que quizás se le ha etiquetado de maliciosa, una escritora misógina, incluso decían que era racista, pero en realidad lo que ella tenía era una aguda mirada, ¿no? Una lengua muy afilada, no se mordía la lengua para decir las cosas. Y con esa pluma tan poderosa, como muy al estilo de un cirujano, ella lo que buscaba era rajar y penetrar en lo más profundo de la contradictoria y cambiante sociedad de la posguerra norteamericana, ¿sí? Patricia Highsmith critica el American Way of Life, desdibuja esa utopía de que Estados Unidos era el país perfecto, que era un paraíso en el que todo el mundo era feliz, critica el excesivo consumismo, critica las mentes estrechas y superficiales que por ironía tenían grandes televisores, critica el macartismo, esa casa de brujas, ese miedo al comunismo, el miedo a los rojos, critica ese miedo a esa posible guerra nuclear que afortunadamente no se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, habla de dobles identidades,
En el público soy una persona, pero en la intimidad soy otra. En la noche soy alguien más, pero durante el día soy otra persona. Esos son algunos de los temas explorados en esta inquietante y perturbadora, pero fascinante literatura, ¿sí? Patricia Highsmith se hizo muy conocida por sus cuentos y novelas. También publicó un libro de ensayos llamado Suspenso o el arte de escribir historias. Y en 1963 alcanzó a exiliarse a Suiza, país donde vivió sus últimos años de vida, y falleció finalmente en 1995, ¿sí? En Europa, la literatura de Patricia Highsmith gustó mucho más que en Estados Unidos. De hecho, su éxito en Estados Unidos va a ser casi que póstumo, porque en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, unos países que tenían una mentalidad un poco más abierta que los estadounidenses, que eran puritanos y un poco cerrados en algunos temas. De hecho, estos libros de ella gustaron bastante y efectivamente cuajaron a la perfección con la sociedad europea. Entonces, Patricia Highsmith, si bien hoy en día sigue siendo muy leída y muy querida en Estados Unidos, en Europa fue primero donde ella cosechó una gran red de lectores y de admiradores, ¿sí? Entonces, poco a poco ella se dio a conocer en el ámbito de la dramaturgia, en el cine y muchos otros campos narrativos, ¿sí? Era oscura su literatura, era una vida muy pesimista, era muy crítica o ella fue producto de la época en que vivió. Esas son las preguntas que quizá nos tenemos que hacer una vez que nos adentramos a ese oscuro pero fascinante territorio de Patricia Highsmith, ¿sí? Los temas explorados en su literatura no dejan de tener relevancia en nuestros días. Tiene un estilo de escritura brillante, pulido, muy bien trabajado, como lo hizo Hemingway en su tiempo, como lo hizo Chekhov, como lo hizo Dostoyevsky, como lo hizo Kafka, ¿sí? Como Dostoyevsky, ella también tiene unos personajes muy creíbles, muy humanos, perfectamente caracterizados con sus virtudes, con sus defectos, con sus luces, pero también con sus demonios, ¿sí? Entonces, si ustedes van a empezar a leer a Patricia Highsmith, tienen que dejarse conducir por la historia, por ese gran tren que separa la delgada línea entre el bien y el mal, ¿sí? Lo que es la normalidad y también lo que es la locura, ¿sí? Patricia Highsmith tiene relatos muy inquietantes en este libro llamado 11 relatos perturbadores de misterio, de intriga, de ciencia, de relatos sobrenaturales. Están los cadáveres exquisitos, unos relatos de componente psicológico muy aconsejables. También está La coartada perfecta, también un libro corto, un libro muy breve de relatos, de crímenes, de familiares tóxicos, de relaciones muy frívolas, muy superficiales y en que nadie está a salvo, en que nada es lo que parece. También está un libro muy interesante, también muy aconsejable, llamado Catástrofes. Catástrofes, el nombre es perfecto para todos los relatos que componen esta magnífica edición. Se habla del fin del mundo, se habla de avances científicos, se habla de marchas, de manifestaciones estudiantiles, de un pésimo presidente de Estados Unidos, de muchísimos otros temas de los que se está hablando mucho últimamente. Pues bien, esos son los relatos de Patricia Highsmith. No está de más de que ustedes lean esta maravillosa biografía de Joan Shenkar, en que habla sobre Patricia Highsmith, con sus luces, con sus sombras, con sus tinieblas, en ese país tan interesante y contradictorio que es Estados Unidos, su exilio por Europa, sus últimos años de vida, su salud, su enfermedad, sus amores, sus odios, sus temores. Y por supuesto, antes de terminar, les recomiendo también leer la saga que compone las aventuras del antihéroe de Patricia Highsmith, Tom Ripley. Tom Ripley es el que protagoniza 4 novelas con las que arranca el talento de Mr. Ripley. Ripley ha sido llevado al cine por Anthony Minghella, que es el mismo director del Paciente Inglés. Hay películas francesas, hay películas alemanas, ¿no? Ripley es este hombre que, si bien es un criminal, que tiene dobles identidades, falsifica, miente, mata si es necesario, pero que siempre evade la policía, siempre se está ganando todo nuestro afecto porque lo conocemos desde su juventud, desde su lado más íntimo. Es un personaje que también tiene su propia moral, tiene su propio código de honor, ¿sí? Entonces, además de Batman y muchos otros personajes que trabajan por la justicia, por el bien, pues Ripley hace lo contrario, pero aún así se gana todo nuestro afecto, ¿sí?
Ripley es el personaje que encarna a la perfección el héroe moderno o el antihéroe postmoderno, ¿sí? En que hay muchos asesinatos, hay muchos robos, no hay policías, no hay víctimas, sino que hay un personaje que hace lo que puede por salir adelante, ¿sí? Y que crea su propia escala de valores, ¿sí? Eso es un poco la literatura de Patricia Highsmith, una autora muy aconsejable para los que quieran ser escritores, los que les guste disfrutar de una buena historia de suspenso. También les recomiendo El Cuchillo, Mar de Fondo, Ese Dulce Mal, de quien ya hice un video anteriormente. La Celda de Cristal, también una novela muy aconsejada, situada en un centro penitenciario. También está El Grito de la Lechuza, que también ha sido 2 veces llevada al cine. Está Rescate por un perro, El diario de Edith y muchas otras. Bien, eso es un poco Patricia Highsmith, la reina de las obsesiones, la reina del suspenso, la reina de la novela psicológica contemporánea, que hoy estaría cumpliendo 100 años. Si ustedes quieren saber más de Patricia Highsmith, la época en que vivió el macartismo, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, Dostoyevsky y cómo crear una buena historia, pues no duden en suscribirse a mi canal y también a mi sitio web marianavargasliteratura.com, y voy a estar permanentemente subiendo información que pueda ser de su especial interés. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.